Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me da mucho gusto recibir en este foro a Raúl Ferráez, que es el presidente de la revista Petróleo y Energía. Y vamos a platicar de un foro que se ha llevado a cabo, el cuarto foro de Petróleo y Energía, que ha sido muy importante y además de todo, una de las coyunturas más importantes. Pues bueno, esto obviamente en vías de una reforma energética. Querido Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, el honor es para este programa. Cuéntanos un poco. Creo que es un momento muy oportuno para un foro como estos. Pues mira, tenemos en el grupo la revista Petróleo y Energía y estamos tratando ahorita en esta coyuntura, como tú dices, de ver hacia dónde deben ir las reformas. Sin lugar a dudas, el gobierno del presidente Peña entró con un afán de generar realmente reformas de fondo. Tienen prisa, tenemos muy pocos meses para que realmente se logren estas reformas. Y sin lugar a dudas creo que el tema de la reforma energética es una de las más importantes, sobre todo hablando desde el punto de vista económico. O sea, lograr esa reforma para el gobierno creo que debe ser fundamental y debe significar en el mediano plazo un nivel de crecimiento muy importante para el país si es que se logra. Ahora, después de las conclusiones de este foro, Raúl, ¿para dónde tiene México que voltear? Energía alternativa, seguir dependiendo del petróleo, modificar petróleos mexicanos, voltear a ver a Venezuela y ver qué es lo que hicieron con PDVSA, que fue, pues bueno, aquí en México Petróleos Mexicanos es una verdadera oficina recaudadora de impuestos, hay que transformarla. Claro. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Mira, la primera conclusión es que vivimos en un esquema que ya es insostenible, es un esquema que solo dos países en el mundo, Norcorea y nosotros, tienen un esquema 100% estatal del manejo de la energía y los hidrocarburos. Entonces, la primera conclusión es que tiene que haber cambios de fondo. Hemos vivido otras reformas, como la del 2008, en las que al final del día no se logra gran cosa, ¿no? Hay cambios, hay algunos avances, pero realmente no hay un avance de fondo, un cambio de fondo. Entonces, la primera conclusión que te puedo decir es esa. Necesitamos dar un paso definitivo en este tema, si no nos vamos a seguir quedando atrás. La industria se está transformando dramáticamente. Es una industria donde hay muchísimo dinero, donde hay muchísimos recursos, pero necesitamos inversión, ¿no? Entonces, la segunda conclusión es que se necesita inversión extranjera. Por ejemplo, por darte un ejemplo interesante, Pemex vende cerca de 110,000 millones de dólares al año. El año pasado aportó alrededor de 40,000 millones al fisco, ¿no? Que eso lo dejó vacío a Pemex, digamos, no tiene dinero para invertir. Si hicieran un cambio en el esquema fiscal de Pemex y en lugar de quitarle los 40,000 millones que son su utilidad, pues le quitaran nada más la mitad, pon tú 20, 25, ¿no? Porque también es una cantidad enorme que recibe el gobierno de parte de Pemex. Esos 10 o 15,000 millones de dólares que sobrarían no serían suficientes para Pemex para ponernos en el nivel que necesitamos tener. O sea, necesitamos más de 25, 30,000 millones de dólares al año para poder realmente explotar la industria y hacer que estemos de una forma competitiva. Entonces, la única solución es la inversión extranjera. Claro. Ahora, las energías alternativas, que me parece que finalmente es parte de lo que muchos países están haciendo, hablar de biocombustibles, energía eólica, energía solar, el voltear también hacia otro tipo de energías, ¿no? Mira, yo creo que aquí en las energías pasa un poco, tú que sabes del tema, como los medios de comunicación, ¿no? O sea, ninguno va a prevalecer sobre los demás, pero tampoco ninguno va a desaparecer. Lo que necesitamos es un esquema en el que podamos explotar todas las energías. Nunca sabes, por ejemplo, el gas estaba hace 10 años en $30, ahorita está en $2, ¿no? Entonces, necesitamos estar en todo, necesitamos meternos a la eólica, necesitamos meternos obviamente seguir en el petróleo, el gas, hay nuevas tecnologías para sacar petróleo de shale, en fin, hay muchas cosas que están cambiando y no podemos no estar en todas. Y ahí es donde es más importante justamente la inversión, porque por ejemplo, para Pemex, invertir dinero en sacar gas al precio que está ahorita es poco rentable, ¿no? Entonces, lo que hace Pemex es que lo invierte en producción y exploración de petróleo, que es donde hay más rentabilidad, y se descuidan muchos de esos otros sectores. Pero sin lugar a dudas, una buena inversión en gas, bien encaminada, bien estructurada, bien hecha, con una dimensión proporcional, es muy buen negocio, ¿no? Pero para Pemex no, porque tiene que invertir sus recursos en cosas que le sean mucho más productivas por el nivel
de retorno que tiene que dar el gobierno, ¿no? Ahora, Raúl, la receptividad de los factores reales del poder al respecto de estas conclusiones. Ya escuchamos la voz de los expertos, ¿no? Sí. Que dicen finalmente hacia dónde tenemos que ir. Pero a veces los factores reales del poder tienen una posición política y no escuchan las razones, Sí. simple y sencillamente es una posición. Y hay veces también, bueno, que los propios funcionarios están acotados, ¿no? Por ese tipo de situaciones. ¿Cómo ves la receptividad de los factores reales del poder y de los funcionarios en general, del factor político? Mira, en este caso yo creo que el sindicato no es tan importante como en el caso de la educación. El sindicato de Pemex representa cerca del 3 o el 5% de los gastos de Pemex, ¿no? A diferencia de la educación, que está casi 80% del presupuesto de educación. Entonces, el sindicato yo creo que no es un tema realmente demasiado importante. Lo pueden manejar y creo que es manejable. Aquí el tema más de fondo es el ideológico. Yo creo que sí nos vamos a topar con gente en la calle, ya sabes, diciendo que se va a privatizar Pemex, diciendo que vamos a perder el control de nuestros hidrocarburos, diciendo que nos están robando a los mexicanos. Ese yo creo que es el gran, Francisco, la gran barrera que existe, y yo creo que es algo que tenemos que romper como mexicanos. Tenemos que estar mejor informados, saber que de verdad necesitamos hacer un cambio profundo en el negocio de la energía, porque puede ser un factor también de crecimiento en los próximos años muy importante. Y creo que además de todo se manejan muchos equívocos y muchas mentiras. Una cosa es la propiedad sobre los hidrocarburos y otra cosa es petróleos mexicanos, ¿no? Yo estoy seguro que nadie propondría una reforma en donde se diera la propiedad de los hidrocarburos a nadie. Exacto. Y por el otro lado, ¿quién quiere comprar Pemex? ¿No? Sí. Digo, con estas cantidades de dinero que tienes que invertir, ¿quién lo tiene? Pues, ¿no? No, y como te digo, si no tenemos esa inversión de fuera, en términos de tecnología y de dinero, no vamos a poder estar a nivel. Ahora, tenemos una oportunidad de oro, yo creo que así lo vemos muchos mexicanos. Estamos iniciando un sexenio en donde parece que se están haciendo los cambios que realmente se necesitan de una vez por todas, son fundamentales. Creo que debemos de apoyar esos cambios. Claro. Y si es así, yo creo que México podría tener 10 años de un crecimiento muy, muy bueno y realmente llegar a ser uno de los países más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? Raúl, en todos estos temas yo le invito a la gente a que consulte Petróleo y Energía, Sí. esta revista que es la más importante y la más influyente en el sector, para que se enteren primero y para que segundo no les cuenten mentiras, para que Exacto. vean cuál es la realidad, ¿no?, de este mercado en el mundo. Pues ahí estamos haciendo nuestro esfuerzo, creo que es un tema importante y sin lugar a dudas vamos a ver en los próximos meses qué va a pasar y creo que va a ser muy interesante. Raúl, muchísimas gracias Al por contrario, estar con Francisco. nosotros. Gracias Te por lo aprecio invitarme. mucho. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más. No se vaya, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.